Un hábito es un conjunto redundante de pensamientos, comportamientos y emociones, automáticos e inconscientes, que se afianza mediante la repetición. Adquieres un hábito cuando has hecho algo tantas veces que tu cuerpo aprende cómo hacerlo mejor que tu mente. Si piensas en esto, las personas se despiertan en la mañana y comienzan a pensar en sus problemas. Esos problemas son circuitos, recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos está conectado con personas y cosas en ciertos momentos y lugares. Si el cerebro es un registro del pasado, en el momento en que comienzan su día, esas personas ya están pensando en el pasado. Cada uno de esos recuerdos está asociado a una emoción. Las emociones son el producto final de experiencias pasadas. Por eso, en el momento en que recuerdan esos episodios relacionados con sus problemas, las personas de repente se sienten infelices, se sienten tristes y sienten dolor. Ahora bien, el estado de tu ser se crea a partir de la forma en que piensas y sientes, por lo que todo el estado de ser de estas personas, al comienzo del día, está en el pasado. ¿Qué significa eso? Significa que el pasado conocido, tarde o temprano, se transformará en el futuro predecible. Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y no puedes tener pensamientos que superen la forma en que te sientes, o tus sentimientos se han convertido en tu forma de pensar, por la definición misma de las emociones, estás pensando en el pasado y en general vas a seguir creando la misma vida. A continuación, las personas toman su teléfono celular, revisan su WhatsApp, revisan sus mensajes, revisan sus correos electrónicos, revisan su Facebook, toman una foto de sus pies, la publican en Facebook, publican algo en Twitter, se conectan a Instagram, revisan las noticias y ahora se sienten en verdad conectadas con todo lo que conocen en su vida. Luego pasan por una serie de comportamientos rutinarios. Se levantan por el mismo lado de la cama, van al baño, toman una taza de café, se duchan, se visten, conducen al trabajo de la misma manera, hacen las mismas cosas, ven a las mismas personas, presionan los mismos botones emocionales, y eso se convierte en la rutina que opera como un programa en su interior. Cuando esto se consolida, las personas pierden su libre albedrío por un programa interno, sin que haya una mano invisible responsable por eso. Así que cuando llega el momento de cambiar, la redundancia de ese ciclo se convierte en un programa subconsciente. El 95% de lo que somos cuando tenemos 35 años es un conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, hábitos inconscientes, actitudes, creencias y percepciones programadas que funcionan como un programa de computadora. De manera que una persona puede decir con el 5% de su mente consciente: quiero estar saludable, quiero ser feliz, quiero ser libre. Pero el cuerpo está funcionando en base a un programa por completo diferente. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a producir cambios? Bueno, tienes que ir más allá de la mente analítica, porque lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Es allí donde la meditación se hace relevante, porque se puede enseñar a las personas a practicar cómo cambiar sus ondas cerebrales y ralentizarlas. Cuando hacen esto de la manera apropiada, ingresan al sistema operativo, que es en donde pueden comenzar a realizar algunos cambios en verdad importantes. Sin embargo, en lugar de hacer esto de una manera consciente y deliberada, la mayoría de las personas esperan una crisis, un trauma, una enfermedad o un diagnóstico. En general, esperan a sufrir una pérdida o alguna tragedia para decidirse a cambiar. Para ellos mi mensaje es: ¿por qué esperar? Lo cierto es que puedes aprender a cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o puedes aprender a cambiar en un estado de alegría e inspiración. Creo que en este momento lo bueno es que la gente se está despertando. Cuanto más fuerte sea la reacción emocional que tengas ante alguna experiencia en tu vida, mayor será el cociente emocional y le prestarás más atención a la causa.
En el momento en el que el cerebro pone toda su atención en la causa, se produce un efecto similar al de tomar una fotografía instantánea. Es lo que se llama un recuerdo. Los recuerdos a largo plazo se crean a partir de experiencias muy emocionales. De manera que lo que sucede es que las personas piensan a nivel neurológico dentro del circuito de esa experiencia y sienten a nivel químico dentro de los límites de esas emociones. Cuando se produce una reacción emocional hacia alguien o algo, la mayoría de las personas piensan que no pueden controlar esa reacción emocional. Resulta que si una persona permite que el periodo de duración de esa reacción emocional, que es lo que se denomina periodo refractario, se prolongue por horas o días, se genera lo que se llama un estado de ánimo. Por ejemplo, una persona le dice a otra: «Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?». Y la otra persona le responde: «No estoy de humor». La persona entonces pregunta: «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Y le responden: «Bueno, me pasó esto hace 5 días y estoy teniendo una reacción emocional prolongada». Si la persona mantiene esa misma reacción emocional durante semanas o meses, eso se convierte en lo que llamamos temperamento. Si a esa persona le preguntan: «¿Por qué estás tan amargado?», responderá: «Bueno, me pasó esto hace 9 meses». Si aún mantiene esa misma reacción emocional durante años, eso se convertirá en un rasgo de su personalidad. Por lo tanto, el trabajo comienza en verdad por aprender a acortar el periodo refractario de las reacciones emocionales. Cuando ocurre un evento en la vida de una persona, lo que hace es seguir recordando el evento, porque las emociones de las hormonas del estrés, las emociones de supervivencia, le dicen que preste atención a lo que sucedió, pues debe estar preparada por si vuelve a suceder. Pues bien, la mayoría de las personas pasan el 70% de sus vidas viviendo en estado de supervivencia y estresadas, de manera que siempre están anticipando que puede ocurrir lo peor, basándose en una experiencia pasada. De hecho, de los potenciales infinitos que existen en el campo cuántico, están seleccionando el peor resultado posible y comienzan a abrazar ese resultado a nivel emocional con miedo y condicionando su cuerpo en un estado de miedo. Si la persona hace eso el número suficiente de veces, su cuerpo puede tener un ataque de pánico sin que pueda controlarlo, pues ni siquiera puede predecirlo porque estará programando a su mente subconsciente. Cuando le preguntas a la persona ¿por qué eres así?, te dirá: «Soy así por este evento que me pasó hace 15 o 20 años». Lo que eso significa desde un punto de vista biológico es que no ha podido cambiar desde ese evento. Las emociones de las experiencias tienden a darle al cuerpo y al cerebro una descarga de energía, así que las personas se vuelven adictas a las descargas de esas emociones y usan los problemas y las condiciones de su vida para reafirmar su limitación y poder al menos sentir algo. De modo que cuando llega el momento de cambiar, surge la pregunta: ¿por qué siempre reaccionas de esa forma? Lo que pasa es que cada vez que la persona recuerda el evento, se produce la misma química en su cerebro y en su cuerpo. Es como si el evento estuviera ocurriendo en ese instante, disparando y cableando los mismos circuitos y enviando la misma señal emocional al cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de todo eso? Bueno, tu cuerpo es la mente inconsciente. No reconoce la diferencia entre la experiencia que está creando la emoción y la emoción que estás creando solo con el pensamiento, por lo que el cuerpo cree que está viviendo la misma experiencia del pasado 24 horas, 7 días, todo el año. Así que cuando esas emociones influyen en ciertos pensamientos y lo hacen, y luego esos pensamientos crean las mismas emociones y las mismas emociones influyen en los mismos pensamientos, el estado de ser de toda la persona se encuentra en el pasado. Por esto, la parte más difícil del cambio está en dejar de elegir las mismas cosas por las que optaste el día anterior. Eso es lo que pasa. En el momento en que decides hacer una elección diferente, tienes que prepararte porque vas a sentir incomodidad. Lo más importante es que seguimos disparando y cableando esos mismos circuitos que se vuelven más fuertes y hacen que cuando tengas una idea se ejecute el programa de manera automática.
pero es la emoción que sigue al pensamiento la que genera todo el proceso. Si tienes un pensamiento que te produce temor, vas a sentir ansiedad. En el momento en que sientes ansiedad, tu cerebro se comunica con tu cuerpo y dice, sí, estás bastante ansioso. Entonces empiezas a generar más pensamientos que se corresponden con la forma en que te sientes. La redundancia de ese ciclo condiciona al cuerpo para que se convierta en la mente. Así que ahora, cuando llega el momento de cambiar, una persona que se sumerge en esa corriente de cambio y toma una decisión diferente, de repente descubre que no se siente como de costumbre. El cuerpo reacciona y le dice, has estado haciendo esto durante 35 años. Vas a dejar de sentir sufrimiento y dejar de sentirte culpable y dejar de sentirte avergonzado. No vas a quejarte o culpar, o poner excusas, o sentir lástima por ti mismo. El cuerpo está en un terreno desconocido. Por eso dice, quiero volver al territorio que conozco. Y comienza a influir en la mente diciendo, empieza mañana. Te pareces demasiado a tu madre. Nunca cambiarás. Esto no va a funcionar. Esto no se siente bien. Lo que ocurre es que si respondes a ese pensamiento como si fuera cierto, el mismo pensamiento te llevará a elegir aquello a lo que estás acostumbrado y creará el mismo comportamiento que creará la misma experiencia y que al final producirá la misma emoción.